con la clase 11, hoy día toca la clase 11, lógico, ya, aquí me equivocaba, ahí le pongo, aquí le corrijo. Ya, a ver. Para esta parte sí necesito que participen, ¿ya? Voy a ir viendo quién es para que vayan leyendo. A ver, empezamos con Brenda. Brenda, Antón, por favor, ¿puedes leer? Ley de modus ponens. Desde el propósito. Ya. El propósito, conocer e interpretar las implicaciones notables y las demostraciones matemáticas de leyes de a través de la resolución de ejercicios y problemas. Sigue. Implicaciones notables. Ley del modus ponens. Su representación simbólica es P, entonces Q y P. Entonces sería Q. Y su esquema clásico P, entonces Q, P, dando como resultado el Q. Si se afirma el antecedente de una premisa condicional, se concluye en la afirmación del consecuente. Ejemplo, si en verano hace calor, entonces en invierno hace frío. En verano hace calor, luego en invierno hace frío. Muy bien. Tengo un esquema, ¿de acuerdo? El esquema consta de dos premisas y una conclusión, acuérdate, ¿ya? La primera premisa es P condicional Q y la segunda premisa es solamente P. Y la conclusión siguiente es, por lo tanto, esas dos premisas cuando se conjugan o se implican, me va a dar como resultado Q. Y tengo el siguiente ejemplo, ¿de acuerdo? Muy bien, bien leído. Número 2, a ver, Bruno, lee la número 2, por favor. Ley de modus ponens. Su representación simbólica es, paréntesis, P, entonces Q, y negación de Q, entonces negación de P y su esquema clásico. P, entonces Q, abajo negación de Q, igual negación de Q, negación de P. Se niega el consecuente de una premisa condicional. Se concluye en la negación de antecedentes. Ejemplo, que Ricardo nació en Lima, entonces es limeño. Ricardo Palma no es limeño. Luego, Ricardo Palma no nació en Lima. Muy bien, Bruno. Genial, sí, muy claro. Seguimos. Jairo. Ley del silogismo disyuntivo. Su representación simbólica es P o Q, negado de P, corchete, implicador Q. O P o Q y negado de Q, implicador P. Y su esquema clásico es P o Q, que es la primera premisa, y la otra es menos P, que te daría Q. O P o Q, negado de Q, te da P. Si se niega uno de los miembros de una premisa disyuntiva, se concluye en la afirmación del otro miembro. Síguele con el ejemplo, ya ahí está el ejemplo. Ejemplo, Juan es abogado o es ingeniero, Juan es abogado, luego Juan es ingeniero. Muy bien, genial. Entonces hay una conclusión siempre. ¿Ya? 4, vamos a ver 4. Evelyn, si lee la 4. Ley de inferencia equivalente. Su representación simbólica es P disculpe profesor, estoy un poco mal la garganta. Es P biplicador Q conjunción P implicador Q. Y su esquema clásico es P biplicador Q, P quedaría igual a Q. Si uno de sus miembros de la premisa bicondicional es verdadera, entonces es verdadera el otro miembro. Ejemplo, si X es un múltiplo de 2, si y solo si X es par, entonces X es múltiplo de 2, y luego X es par. Muy bien, entonces la conclusión de esas dos premisas siempre va a ser
la segunda premisa, ¿de acuerdo? Perdón, la segunda proposición. Recuerda que ahí hay dos proposiciones, que es P y Q, ¿de acuerdo? Y las premisas, la premisa 1 es P, y solo si Q, y la segunda premisa es P, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. Las 5, a ver, tenemos ahí a Gabriel Vaca, a ver si me lees por favor las 5. ¿Cuál, profe? ¿La 5? Sí, las 5, las 5. Ya, el ley del sologismo hipotético, su representación simbólica es... ¿Qué pasó? Lee tal y como está. Gabriel, ¿estás ahí? Ah, creo que se fue. ¿Listo? ¿Qué pasó, Gabriel? No terminaste de leer. A ver, Fabio Yenque, por favor, termina de leer. Si P entonces Q es verdadero y Q entonces R es verdadero, entonces P entonces R es verdadero. Esta ley implica que el condicional es transitivo. Ejemplo, si X es un número real tal que X al cuadrado más X menos 6 es igual a 0, entonces X más 3 por X menos 2 es igual a 0. Si X más 3 por X menos 2 es igual a 0, entonces X es igual a menos 3 o X es igual a 2. Luego, si X es un número real tal que X al cuadrado más X menos 6 es igual a 0, entonces X es igual a menos 3 o X es igual a 2. Muy bien. Ya, entonces para el sologismo hipotético, tengo la representación simbólica que es una conjunción de dos paréntesis, ¿ya? Que están dados por P implicación Q y el otro paréntesis que es Q implicación R. Ese enunciado ya se va a implicar con P implicador R. Y su esquema clásico, pues tengo ahí la primera premisa, que es P implicador Q, y la segunda premisa es Q implicador R. La conclusión de eso, ¿ya? O sea, sí, solo sí, me tiene que resultar que la primera, el primer esquema, o mejor dicho, la primera proposición P, debe implicar a la tercera proposición R. ¿De acuerdo? Y luego, pues, su compañero ha leído la otra parte. Muy bien. Ley de transitividad simétrica. Vamos a ver acá a Lady Saba. Lee la 6, por favor, ¿ya? Disculpe, profesor, una pregunta. ¿Cómo se llamaban esas flechitas que se iban así, esa de las flechitas? Biimplicador. Las dos flechas, ¿cierto? Biimplicador. Ya. Ley de transitividad simétrica. Su representación simbólica es corchete, entre paréntesis, P, implicador Q, y entre paréntesis, Q, implicador R, cierre corchete, entonces P, implicador R, y su esquema básico es P, implicador Q, abajo Q, implicador R, sobre todo P, implicador R. Si entre paréntesis P implicador Q es verdadera y entre paréntesis Q es implicador R es verdadera, entonces P implicador R es verdadera. Esta ley indica la transitividad de bicondicional. Ejemplo. Ejemplo, si el viento sopla, sí y solo sí llueve. Llueve si solo si el cielo está nublado.
Luego, el viento sopla si solo si el cielo está nublado. Muy bien, entonces vuelvo a repetir, a cada ley, a cada parte tengo un ejemplo explicado. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que hay dos premisas y dentro de esas premisas hay una conclusión. ¿De acuerdo? Bien, ahora seguimos. La número 7 está Maricielo Tume. Maricielo, hola, Profesor, buenas tardes. hola, hola. Te escucho. ¿El 7? Sí, la 7, sí. Simplificación. Se simboliza por P y Q, entonces P o P y Q, entonces Q. Y su esquema clásico es P y Q de forma P o P y Q de forma Q. De una premisa conjuntiva se puede concluir que cualquier sus exponentes, ejemplo, 5 es menor que 7 y 15 es múltiplo de 5 y por tanto 5 es menor que 7. 2. Sócrates es un filósofo griego y Shakespeare fue un dramaturgo inglés. Por lo tanto, Shakespeare fue un dramaturgo inglés. Muy bien, ahí bien leído. Ya. Tengo la simplificación, su mismo nombre lo está explicando, ¿no? Vamos a simplificar una proposición, en este caso P y Q, o en este caso P y Q a P o a Q, ¿de acuerdo? Yo lo puedo simplificar de la siguiente manera, como por ejemplo, de una premisa conjuntiva se puede concluir en cualquiera de sus componentes. Ejemplo, tengo dos ejemplos. Ya, la primera dice 5 es menor que 7, ¿ya? Algo lógico, 5 es menor que 7, sí. Y 15 es múltiplo de 5. Muy bien, sí es múltiplo. Por tanto, 5 es menor que 7. Llegamos a una conclusión. Y en el otro caso, pues, Sócrates fue un filósofo griego y Shakespeare fue un dramaturgo inglés. Por lo tanto, tengo que Shakespeare fue un dramaturgo inglés. ¿De acuerdo? Entonces concluimos y simplificamos. La adición, a ver, Rosana, a ver si lees la adición. Rosana, ¿estás en clase? Hola. Hola, hola. Sí, profesor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te escucho. Lee la 8. Se simboliza por P, entonces, entre paréntesis, P o Q, entonces P o Q, y su esquema clásico es P sobre entonces P o Q sobre entonces P o Q. Una disyunción está implicada por cualquiera de sus miembros. Ejemplo, Benjamin Franklin fue un inventor de los pararrayos, por lo tanto fue inventor del pararrayos o fue un hábil político americano. Muy bien, Rosana. Ya, entonces la adición vamos a añadir, dice, ¿de acuerdo? Vamos a añadir a un esquema. Ya, en este caso mi esquema es P, yo le añado para que la conclusión sea P o Q, ¿de acuerdo? O puedo tener Q y yo le voy a añadir el primer componente, ¿de acuerdo? La primera proposición. Entonces me quedaría P o Q, ¿de acuerdo? Entonces, si ahí me aclara, una disyunción está implicada por cualquiera de sus miembros. Ejemplo, y mi compañera ha leído el ejemplo muy bien, ¿de acuerdo? 9, la número 9, Lady Saba. Lady
Lady, hola, hola, hola. Lady, hola, 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 ¿estás en clase? Creo que su compañera no está en clase. A ver, Bruno, por favor, si lees la ley 9. Ok, profesor. La 9. Ley del absurdo. Se simboliza por corchetes P, entonces Q y negación de Q. Paréntesis, corchete, entonces negación de P. O corchete, negación de Q, entonces paréntesis Q y negación de Q. Paréntesis, corchete, entonces P. El esquema clásico es P, entonces Q y negación de Q. O negación de P, entonces Q y negación de Q. Esto llegaría a ser, el primero llegaría a ser igual a negación de P y el segundo llegaría a ser igual a P. Si una contradicción se deduce de una premisa condicional, se concluye en la negación del antecedente. Genial, muy bien, Bruno, muy bien. Ya. Entonces, la ley del absurdo, dice, ¿ya? La simbolización está en pantalla, ¿ya? Entonces, me dicen que si una contradicción se deduce de una premisa condicional, o sea, tú puedes deducirlo de la condicional, se va a concluir en la negación del antecedente. Acuérdate que siempre vamos a encontrar un antecedente y un consecuente, ¿ya? O sea, una proposición que está antes y una proposición que está después. A eso se refiere con antecedente y consecuente, ¿ya? Bien, entonces, en este caso, en esta primera parte, por favor, yo les he hecho leer, ya porque quiero ver, quiero que me demuestren si es que verdaderamente están dominando los conectores, la lectura o la interpretación de las siguientes leyes. ¿Ya? Me interesa que sepan leer bien los conectivos lógicos, las premisas, las conclusiones, las preposiciones, el antecedente, consecuente, etc. ¿De acuerdo? Veo que hay algunos por ahí que no, todavía no tienen dominio en esta parte de la matemática de la lógica, perdón, razonamiento lógico, ¿ya? Entonces, por favor, yo necesito que se relacionen con esas palabras, ¿de acuerdo? P, implicador, conjuntor, disyuntor, biimplicador, replicador, una disyunción fuerte. Entonces, si es que no lo dominas, por favor, vuelvo a repetir como en todas las clases, tienes que practicar. Si tú no practicas, tú te vas a olvidar. Mientras más leas, mientras más practiques, a ti se te va a grabar y tú lo vas a poder de una manera correcta participar en las clases. ¿Ya? Eh, vamos a seguir porque tengo acá la demostración matemática. ¿Ya? No sin antes reiterarles que el día de hoy ya no les voy a dejar una actividad, solamente su actividad de hoy va a ser leer esta ficha, que es una introducción a la siguiente clase, que es la próxima semana, con lo que estamos viendo circuitos lógicos ya la próxima semana. Entonces, el día de hoy, esta ficha lo he preparado exclusivamente para que me demuestren cómo es que ustedes están leyendo bien los conectores lógicos en esta parte. ¿De acuerdo? Esta es una conclusión de todas las fichas anteriores, mejor les digo. ¿Ya? Bien, en la demostración matemática, dice, ya hemos visto la importancia que tiene en matemáticas el uso de las proposiciones implicativas en diversas demostraciones, específicamente en la de teoremas. Recordemos que en las clases pasadas estuvimos viendo cómo reducir una proposición teniendo en cuenta las proposiciones, perdón, las demostraciones, o mejor dicho, las leyes que teníamos que utilizar. En ese caso, bueno, todos nosotros debemos hacer un buen uso de esas leyes, ya sea la de Morgan, la conmutación, la de implicador, la de absorción, etcétera, para yo poder demostrar o reducir una proposición extensa a una más amplia, perdón, a una más corta. ¿De acuerdo?
Muy bien, entonces continuamos. ¿Ya? Fundamentalmente existen dos formas de demostración matemática, que es la directa y la indirecta. ¿Ya? Vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a empezar con la directa. ¿En qué consiste? ¿De qué trata? Vamos a ver. La demostración directa dice, según la tabla de verdad, lo voy subrayando para que se vayan guiando. Según la tabla de verdad de la implicación, si P es falso, la proposición P condicional Q es válida. ¿De acuerdo? Cualquiera que sea el valor de verdad de Q, entonces no habría nada que demostrar. Luego, interesan los casos de antecedente verdadero. ¿De acuerdo? Entonces tengo ahí. Cuando a partir de la verdad de P o de un conjunto de premisas de la forma siguiente es premisa 1 y premisa 2 y premisa 3 y así. Yo tengo que tener un sinnúmero de premisas y la premisa inicial. Todo eso está implicado por una segunda premisa que es Q, perdón, una segunda proposición que es Q. Entonces, se deduce la verdad de la conclusión. O sea, que Q, se deduce la verdad de la conclusión de Q. ¿Ya? Donde se dice que se ha usado una demostración directa. Entonces, la conclusión al final es de que si hay varias premisas, ¿ya? Y todas esas premisas están implicadas por una proposición Q o R o S, entonces me va a dar siempre, en una demostración directa, me va a dar la última, la proposición última, ¿de acuerdo? O sea, puede ser Q en este caso, o puede ser R en otro caso, o S, ¿de acuerdo? Dependiendo de lo que me den, ¿ya? Tengo el ejemplo 1. Vamos a demostrar con un ejemplo. Dice el ejemplo 1, demostrar que si 2x cuadrado más a es menor que 9 y x es igual a 2, ¿ya? Entonces a es menor que 1. Entonces vamos a demostrar. ¿Cómo lo vamos a demostrar? De la siguiente manera. Dice, sea la primera proposición, o la proposición 1 es 2x al cuadrado más a es menor que 9. La proposición siguiente, en este caso le hemos nombrado Q, ¿ya? La proposición Q está dado por x es igual a 2, ¿ya? Y la proposición R, en este caso la proposición R es A es menor que 1, ¿de acuerdo? Bien, vamos a probar lo siguiente, que P y Q, ¿ya? Esos dos, se van a condicionar a R, y esa conclusión va a ser válida, ¿ya? En efecto, tengo 1. Para x igual a 2 en P, tendremos la inferencia válida. A ver, veamos. 2x cuadrado más a es menor que 9 si x es igual a 2. Su conclusión sería 2, paréntesis, 2 al cuadrado más a es menor que 9. A ver, veamos. 2. Sea t, 2 puntos, 2 por 2 al cuadrado más a menor que 9, si y solo si, el valor de t, de la proposición t, sea que a es menor que 1. Entonces, tenemos lo siguiente. Entonces, se tiene que la conjunción P y Q, entonces T, es válida, ya que por hipótesis, P y Q es verdadero, lógico, ¿no? Solamente es verdadero cuando los dos eventos son verdaderos, ¿recuerdan? ¿Ya? Entonces, 4 dice, si aplicamos el modus ponens en A2 y 3, se tiene que el consecuente T se cumple, o sea, si es verdadero. Luego T es igual a R. Por tanto,
R se cumple con lo que se ha demostrado que P y Q, entonces, va a una implicación a R. Entonces, por lo tanto, es válido. ¿De acuerdo? Y ahí tengo otro ejemplo. Muy bien, chicos. Vuelvo a repetir, en esta clase no hay actividad. De paso, se van a poner al día las actividades hasta el número 10, con lo que ya les dije. ¿De acuerdo? Ya no me da tiempo. Cualquier cosa me hacen la consulta al WhatsApp. No hay problema. O me dan una llamada, por favor. ¿Ya? Vuelvo a repetir, no hay actividad, pero sí tienen que leer.